Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. En este apartado de la unidad 2 haremos un breve recorrido por algunos momentos históricos que contribuyeron para avanzar en la lucha por la igualdad. En la siguiente clase hablaremos de los derechos humanos de la mujer en El Salvador. Quiero empezar esta unidad contándoles que en 1791 se aprobó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. La Revolución Francesa marcó el inicio de una nueva era, incluidos los derechos políticos y ciudadanos de la mujer. 2 años después de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, Mary Goes escribió su famosa Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana como reacción a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que solo reconocía la condición de ciudadanía a los hombres y dejaba a las mujeres en una situación de inferioridad. Su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana empezaba con las siguientes palabras: Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana propuso la emancipación femenina y la equiparación jurídica de la mujer, la igualdad de derechos y el sufragio femenino. Mary Goes fue una escritora y dramaturga y filósofa política francesa. Ella, al igual que otras feministas de su época, militó a favor de la abolición de la esclavitud. En 1848 nació el Movimiento por la Igualdad de Derechos. 5 mujeres tomaban el té en casa de una de ellas cuando la conversación se centró en los derechos de las mujeres en Estados Unidos. Una semana después, inspiradas por esa conversación, organizaron una convención de 2 días en Seneca Falls, Nueva York, para ahondar en la cuestión. Allí, las participantes firmaron la Declaración de Sentimientos, que pedía un trato legal igualitario para hombres y mujeres, además del sufragio femenino. La primera convención sobre los derechos de la mujer en Estados Unidos fue organizada por Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton. El resultado fue la publicación de la Declaración de Seneca Falls o Declaración de Sentimientos, como ellas la llamaron, un documento basado en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en el que denunciaban las restricciones, sobre todo políticas, a las que estaban sometidas las mujeres. Por ejemplo, no poder votar, ni presentarse a elecciones, ni ocupar cargos públicos, ni afiliarse a organizaciones políticas o asistir a reuniones políticas. En 1869, Susan Anthony y Elizabeth Cady Stanton fundaron la Asociación Nacional para el Sufragio Femenino. Ese mismo año, Lucy Stone, la primera mujer americana en mantener su apellido de soltera tras el matrimonio, fundó, junto a otras defensoras del voto de la mujer, la Asociación Americana para el Sufragio de las Mujeres. La década que comenzó a continuación vio nacer el mismo movimiento en el Reino Unido, es decir, había nacido el sufragismo como reivindicación a nivel global. En otros hitos históricos, en 1872, Elena Maseras fue la primera mujer en acceder a la universidad en España. Ella necesitó un permiso especial del rey Amadeo I para poder asistir a la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona en el curso 1872-1873. Cuando ella entró al aula, fue recibida con aplausos por sus compañeros hombres. Ahora, nos vamos a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda fue el primer país del mundo en instaurar el sufragio femenino. Las mujeres de este país fueron las primeras que, en 1893, pudieron elegir a sus representantes públicos. En Europa, Finlandia fue el primer país que reconoció el derecho al voto femenino en 1907, cuando todavía formaba parte del Imperio Ruso. Le siguieron Noruega y Suecia. Mientras que el primer país de habla hispana en reconocer el sufragio femenino fue Uruguay en 1927. En España, el derecho al voto fue reconocido en la Constitución de 1931. La polaca Marie Curie se convirtió en la primera mujer en ganar el Premio Nobel de Física junto a su marido Pierre y Henry Becquerel por el descubrimiento de la radioactividad en 1903. En 1911,
Ella repitió el galardón, esta vez en solitario y en la categoría de química, por haber aislado el radio. Fue además la primera catedrática de la Universidad de la Sorbona de París. El Día Internacional de la Mujer tiene su origen en las huelgas de mujeres del sector textil en Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Este sector fue el más combativo ya desde 1857, cuando miles de mujeres salieron a la calle para protestar por sus condiciones laborales, sueldos bajos, jornadas de 12 horas y acoso sexual en el trabajo. Como esas reivindicaciones no habían funcionado, en 1908 se produjo una enorme manifestación en Nueva York que añadía a las reivindicaciones el fin del trabajo infantil. En 1910, en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas de Copenhague, 100 mujeres procedentes de 17 países votaron para establecer un Día Internacional de la Mujer. En 1911 se produjo uno de los hechos más dramáticos de la lucha del sector textil, el incendio de la fábrica de Triangle Shirtwaist, en el que murieron 145 trabajadoras en una fábrica al no poder escapar porque las puertas se encontraban cerradas para que no pudieran abandonar el puesto de trabajo. Al año siguiente, en homenaje a ellas, las mujeres trabajadoras del textil en Estados Unidos se unieron en una huelga que duró 3 meses. En otro hito histórico de las mujeres, en 1932, la estadounidense Amelia Earhart se convirtió en la primera aviadora en atravesar el Atlántico en solitario. Ella marcó muchos hitos y marcas de vuelo. Desapareció a los 39 años durante la travesía con la que pretendía ser la primera persona en dar la vuelta al mundo volando sobre la línea del Ecuador. La Segunda Guerra Mundial se considera como un hito para la presencia de la mujer en el mundo laboral. Aproximadamente 350.000 mujeres sirvieron en los diferentes ejércitos durante la guerra, y las mujeres que quedaron en casa ocuparon los puestos de trabajo de los hombres que estaban en la guerra. En el Reino Unido, antes de la guerra, había unos 3 millones de mujeres trabajadoras. En 1945 eran más de 7 millones. Aunque muchas perdieron su empleo al regresar los supervivientes a sus países, más del 80% deseó seguir trabajando, provocando un vuelco en la tendencia laboral anterior. Rosa Parks es conocida como la madre del movimiento de los derechos civiles y contra la segregación racial en Estados Unidos. El 1 de diciembre de 1955 fue arrestada por negarse a ceder su asiento a un hombre blanco en un autobús en Montgomery, Alabama. Su detención dio lugar a un boicot que duró un año y terminó con la segregación racial declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo. En 1960, Sirimavo Bandaranaike se convirtió en la primera mujer en ser presidenta de un país, al convertirse en la primera ministra de Sri Lanka. Ella fue primera ministra durante 18 años, en 3 periodos diferentes comprendidos entre 1960 y 2000. El legado de ella es uno, como toda política, de luces y sombras. Ella lideró una nacionalización de sectores clave de la economía de su país y también nacionalizó las escuelas que le pertenecían a la Iglesia Católica. Convirtió al singalés en el idioma oficial y en su segundo periodo, lo que hasta entonces se conocía como Ceilán, se transformó en la República de Sri Lanka con una nueva constitución incluida. Ella redujo la inequidad económica entre las personas, pero también se estancó la economía. Tuvo un gran éxito como diplomática, pero su gran sombra fue haber discriminado activamente a la minoría tandil del país. Ese historial oscuro sería eventualmente corregido por su hija Chandrika, quien en los años 90 se convirtió en la primera presidenta de Sri Lanka. En 1951 se sintetizó por primera vez la píldora anticonceptiva y en 1963 el gobierno estadounidense aceptó su patente. Los años 60 vieron un movimiento en favor de los derechos reproductivos de la mujer, respaldado por la Organización de las Naciones Unidas, cuando debatió por vez primera la materia en la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos de 1968. Dentro de los derechos reproductivos se incluye la interrupción del embarazo, el control de las funciones reproductivas propias, la sanidad y la educación sexual que permitan tomar decisiones sobre la reproducción libres de coerción. En 1973
se aprobó en Estados Unidos la sentencia judicial Roe contra Wade, pionera en el derecho a elegir. Esta fue pronunciada en enero de 1973 tras más de un año de juicio y reconoce en Estados Unidos el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo. Con un fallo de 7 votos contra 2, Roe contra Wade se convirtió en el caso emblemático del derecho al aborto en todo el mundo, planteando el debate sobre temas como los plazos o supuestos en que el aborto debe ser ilegal, quién debe tomar esa decisión y qué papel cumple la religión en asuntos particulares y políticos. En 1978, el artículo 14 de la Constitución española reconoció oficialmente que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Antes de esa reforma, las mujeres necesitaban permiso de su padre o marido para tareas básicas como conducir, trabajar a cambio de un salario, sacarse el pasaporte, abrir una cuenta de ahorros, disponer de sus bienes o emanciparse. A pesar de que la conmemoración comenzó muchas décadas antes, fue hasta 1977 que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en la resolución 32 pleca 142 la proclamación del 8 de marzo como el Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Margaret Thatcher ganó las elecciones en 1979 y se convirtió así en la primera ministra del Reino Unido. Su gobierno duró 11 años, hasta 1990, durante los que se convirtió en la figura política más importante de la década de los 80 del siglo pasado. Fue conocida como la Dama de Hierro y fue la primera mujer que dirigió una de las naciones más poderosas del mundo, muchos años antes de que, por ejemplo, Estados Unidos tuviera su primera mujer candidata al gobierno. El 11 de noviembre de 1992, el Sínodo General de la Iglesia Anglicana aprobó el sacerdocio de las mujeres, acabando así con una tradición secular. El papel de las mujeres en la Iglesia Anglicana era ya más activo que en otras religiones, ya que podían ejercer determinados ministerios. La decisión fue respaldada por el arzobispo de Canterbury y celebrada por la mayoría de los fieles, pero también hubo polémica e incluso una pequeña amenaza de cisma. Además de estos hitos históricos de mujeres y de estas luchas, quiero compartirles o recordarles una de las marchas de mujeres más multitudinarias de nuestra reciente historia. En febrero de 2017, tras la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, las mujeres salieron a la calle a reivindicar sus derechos y presentar oposición a políticas discriminatorias. La marcha central tuvo lugar en Washington y reunió a aproximadamente 500.000 de personas. Otras réplicas se produjeron en ciudades de todo el mundo, con un cálculo aproximado de 2,5 millones de personas saliendo a la calle para defender sus derechos, convirtiéndose en un hecho global casi sin precedentes. Pues de 2017 quiero retroceder un poco en el tiempo. Este hilo cronológico que les he compartido pretende precisamente darles un recorrido por los hitos principales de las mujeres en la lucha por sus derechos y reconocimiento como las pioneras en algunos temas como la educación, la aviación, premio Nobel e incluso la política. Sin embargo, es necesario regresar al periodo anterior y posterior a la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el libro Una breve historia de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, publicado en 2019 por ONU Mujeres, las autoras consignan que la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se reunió por primera vez en Lake Success, Nueva York, en febrero de 1947, poco después de la creación de las Naciones Unidas. La comisión estaba integrada por 15 representantes gubernamentales, todas mujeres. Desde su nacimiento, esta comisión tuvo el apoyo de una dependencia de las Naciones Unidas que más tarde se convertiría en la División para el Adelanto de la Mujer, dependiente de la Secretaría de las Naciones Unidas. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer forjó una estrecha relación con las organizaciones no gubernamentales,
aquellas reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social, eran invitadas a participar en las sesiones de la comisión en calidad de observadoras. El mismo documento señala que entre 1947 y 1962 la comisión se centró en establecer normas y formular convenciones internacionales que cambiaran las leyes discriminatorias y aumentaran la sensibilización mundial sobre las cuestiones de la mujer. Como ustedes recuerdan, en la primera clase de la unidad 2 vimos que las integrantes de esta comisión defendieron con éxito la necesidad de suprimir las referencias a los hombres como sinónimo de la humanidad y lograron incorporar un lenguaje más inclusivo en la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dado que la codificación de los derechos jurídicos de las mujeres debe apoyarse en datos y análisis, la Comisión inició una evaluación de la condición jurídica y social de las mujeres a escala mundial. Para ello, se realizaron amplias investigaciones que permitieron tener una radiografía de la situación política y jurídica de las mujeres de cada país. Con el tiempo, esta información sirvió de base para la redacción de los instrumentos de derechos humanos. Así, la Comisión elaboró las primeras convenciones internacionales sobre los derechos de la mujer, como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1953, que fue el primer instrumento de derecho internacional en reconocer y proteger los derechos políticos de las mujeres. También fue la responsable de redactar los primeros acuerdos internacionales sobre los derechos de la mujer en el matrimonio. La Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada de 1957 y la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios de 1962. Además, esta comisión contribuyó al trabajo de las oficinas de las Naciones Unidas con el convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor de la Organización Internacional del Trabajo, que consagró el principio de igual salario por trabajo igual. En 1963, los esfuerzos para consolidar las normas relativas a los derechos de la mujer condujeron a la Asamblea General de las Naciones Unidas a solicitar a la Comisión que elaborara una declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, que la Asamblea aprobó en última instancia en 1967. A dicha declaración siguió en 1979 la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW, un instrumento jurídicamente vinculante cuya redacción también corrió a cargo de la Comisión. En 1999, el protocolo facultativo de la Convención introdujo el derecho de presentar una demanda para las mujeres víctimas de discriminación. A medida que en el decenio de 1960 comenzaban a acumularse las pruebas que demostraban que las mujeres se veían desproporcionadamente afectadas por la pobreza, la Comisión concentró su trabajo en las necesidades de las mujeres en las esferas del desarrollo comunitario y rural, el trabajo agrícola, la planificación familiar y los avances científicos y tecnológicos. Asimismo, la Comisión alentó al sistema de las Naciones Unidas a ampliar su asistencia técnica para acelerar el progreso de la mujer, especialmente en los países en desarrollo. En 1972, coincidiendo con el 25 aniversario de su creación, la Comisión recomendó que en 1975 fuera declarado Año Internacional de la Mujer, una idea que contó con la adhesión de la Asamblea General y cuyo objetivo era llamar la atención sobre la igualdad entre mujeres y hombres y sobre la contribución de las mujeres al desarrollo y la paz. Aquel año estuvo marcado por la celebración de la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en Ciudad de México, a la que siguió en el periodo 1976-1985 el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, Igualdad, Desarrollo y Paz. Posteriormente, se celebraron más conferencias mundiales en Copenhague en 1980 y en Nairobi en 1985. También se crearon nuevas oficinas de las Naciones Unidas dedicadas a las mujeres, en particular el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM,
y el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer. En 1987, en el marco del seguimiento de la tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Nairobi, la Comisión asumió el liderazgo de las labores de coordinación y promoción del trabajo del sistema de las Naciones Unidas en los asuntos económicos y sociales para el empoderamiento de la mujer. Sus esfuerzos consiguieron elevar las cuestiones de género a la categoría de temas transversales, dejando de ser asuntos independientes. En ese mismo periodo, la Comisión contribuyó a que por vez primera el problema de la violencia contra las mujeres figurara en primer plano de los debates internacionales. Estos esfuerzos se cristalizaron en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 1993. En 1994, la Comisión de Derechos Humanos nombró una relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, con el mandato de investigar e informar sobre todos los aspectos de la violencia contra las mujeres. La comisión sirvió como órgano preparatorio para la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, en la que se aprobó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Tras la conferencia, la Asamblea General dio a la Comisión el mandato de desempeñar un papel central en la supervisión de la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y de asesorar al Consejo Económico y Social en consecuencia. Como pedía la plataforma de acción, se creó una nueva oficina de las Naciones Unidas para la promoción de la igualdad de género, la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer. En julio de 2010, las 4 secciones del sistema de las Naciones Unidas, es decir, la División para el Adelanto de la Mujer, el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer, la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer se fusionaron, convirtiéndose así en ONU Mujeres, la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el empoderamiento de las mujeres. Pues bien, yo espero que este breve recorrido por la lucha que nuestras antecesoras hicieron para lograr el reconocimiento, goce y respeto de los derechos de las mujeres les motive a investigar más sobre las pioneras en la historia de los derechos humanos de las mujeres y su lucha por la igualdad. Cabe recordar que muchas mujeres fueron violentadas y perdieron la vida para que tengamos derecho al voto y a las autonomías política, económica y patrimonial, y para una igualdad de salarios por igual trabajo. Esto entre otros derechos. En la siguiente clase abordaremos de forma breve la historia de los derechos de las mujeres en El Salvador. Y pues yo le doy las gracias. Nos vemos en la siguiente clase.